Página 119, Carilla A. Estamos en el primer renglón de los anchos, en la palabra número 7. Amar Rav Kahana. Continúa la Gemara, ¿sí?, contándonos detalles relacionados con los pesukim del Tehilim, como estuvimos haciendo de allá en la clase anterior sobre los pesukim del Halel y otros más. Y nos dice así: Amar Rav Kahana, dijo Rav Kahana, nombre de Bishmael bar Biosi, May Dichtib, creo que está aquí en el pasuk, Namnaseach Mizmor le David. Traducción literal: Namnaseach sería quien hace tener éxito un canto para David. Zammeru le Mishenotzhim Oto Besameach. Kaviahol está diciendo que debemos cantarle a Boreolam, quien le ganan a él, victorian sobre él, y él está contento que pudieron ganarle. Mira, dice la Gemara, no es que había con la conducta que muestra Boreolam frente al pueblo de Israel, como las conductas que nosotros los seres humanos solemos tener. A una persona, si lo vencieron, le ganaron, no solamente físicamente en una guerra, sino incluso intelectualmente, con argumentos, lo avasallaron, la persona se queda mal. Si lo vencimos, él está contento. Nosotros encontramos en el pasuk que dice: Vayomer le Hashmidam. Boreolam Kaviahol tenía sus intenciones y había dicho el exterminio del pueblo de Israel cuando cayeron en la en el pecado del becerro de oro. Lule Moshe Bejiró Amada Pérez de Fanab. Si no fuese por Moshe, aquel hombre tan selecto por Boreolam, que se paró en aquel momento para proteger a Israel y dijo los argumentos necesarios para defenderlos y que no nos destruya Boreolam. Y Boreolam escuchó sus argumentos, que fueron valederos y Kaviahol. Moshe Rabbenu venció a Boreolam con sus argumentos. Y nos dice el pasuk que eso creó algún distanciamiento con Moshe. Al revés, Moshe Bejiró, si no fuese por Moshe, quien era selecto por Boreolam, quiere decir que Boreolam estaba contento por la conducta que tuvo Moshe Rabbenu, llamándolo hombre selecto por los argumentos que utilizó para proteger al pueblo de Israel y Kaviahol vencerlo a Boreolam. Amar Rav Kahana, la Gemara continúa, sí, lo dice ahora también el nombre de Rav Kahana, que dijo de allá el nombre de Bishmael bar Biosi, que es el autor de todas estas derashot, que son también continuando las derashot de la clase anterior, que fueron dichas por Bishmael bar Biosi, y ese sería el hilo conductor, en verdad, de todas estas derashot, no solamente que son explicaciones sobre los pesukim, sino que todas fueron dichas por Bishmael bar Biosi. Y dijo: Amar Bishmo Melakish, dijo el Bishmo Melakish, Mishum Biudan decía, el nombre de Biudan decía, May Dichtiv, ¿qué es lo que está escrito en el pasuk en Yehezkel? Vide Adam mitahat kanfehem. Y que viajó en la mano de una persona, se encontraba por debajo de las alas de aquellos arcángeles y querubines. Y Adoketiv, en el pasuk, no está escrito la palabra vide, vide es como se lee, y las manos, pero está escrito, las letras que están escritas son Yod Dalet Vav, que es Yadó, la mano de él. Yadoketiv. ¿Y a qué está haciendo referencia? ¿Por qué está escrito una manera distinta a la que leemos? ¿Qué mensaje hay escondido aquí? Sobre esto explicó Rav Kahana en el verbo sí. Esto hace referencia a la mano que viajó de Boreolam, que se encuentra extendida por debajo de las alas de estas criaturas tan elevadas y espirituales, que de Lekabel Baalet Teshuvah Miyad Midat Adin, para aceptar aquellas personas que se arrepintieron y quieren cambiar sus conductas, y a escondidas Kaviahol extiende sus manos y las recibe para evadir del Midat Adin, para evadir de aquellas acusaciones que tienen fuerza y valor legal, quienes exigen la justicia y rectitud y que se hagan las cosas como corresponde y quien pecó sea castigado. Kaviahol Boreolam
extiende una mano escondida para aceptar la teshuvá de ellos y esquivar el castigo. Amar Rabbi Yehuda Amar Shemuel, Kol kesef ezav shebaolam, Yosef liketov beoyel en Mitzrayim. Dijo Rabbi Yehuda Amar Shemuel, toda la plata y oro del mundo tenía reunido Yosef en Mitzrayim, con él, ¿sí? Beoyel en Mitzrayim, y lo concentró en Mitzrayim. ¿Cómo es que Yosef logró concentrar todas las riquezas del mundo en un solo lugar? Shneemar, el pasuk nos dice, Vailaket Yosef et kol hakesef al-nimsa, be'eretz Mitzrayim u'eretz Kenan. Así continúa el pasuk diciendo, reunió Yosef toda la plata que se encontraba en la tierra de Mitzrayim y en la tierra de Kenan, que era la tierra de Israel. Entonces, él era Sheberetz Mitzrayim y Sheberetz Kenan. Ahí el pasuk nos dice que él reunió el dinero de toda la gente de Egipto y toda la gente de Eretz Israel. Había hambre, estaban necesitados de comida. Yosef tenía comida, les proveía comida a cambio de oro y plata, llegando al punto de agotar todos los recursos que tenían las personas de Mitzrayim y de Kenan a cambio de alimento. Así se hizo Yosef con todo el dinero de estos dos países. Pero del resto de los países del mundo, ¿dónde sabemos? Talmud Omar, dejó la Ares Bau Mitzrayim. Usted me diciendo, y toda la tierra vino a Egipto. Es decir, de todos los países del mundo vinieron a comprar alimentos. Así Yosef acumuló las riquezas de todo el mundo, teniendo el máximo tesoro mundial. Luego, cuando los Yehudim se fueron de Mitzrayim, rescatados por Boreolam en Yetziat Mitzrayim, para Eretz Israel, se llevaron con ellos absolutamente todos los tesoros que habían en Mitzrayim. Neemar, Vainatzelu et Mitzrayim. Tú dices Vainatzelu et Mitzrayim. ¿Qué quiere decir Vainatzelu et Mitzrayim? Vainatzelu a los egipcios. Rab Ase Amar. Rab Ase interpretó el pasuk, dijo a Saúl que Mesudado Sheem Badagan. Así como queda una trampa para animales o para aves sin alimento, para hacer caer al animal y atraer a la presa, se suele poner lo que llamamos un señuelo en la trampa para que el animal venga a comer y luego cerramos la trampa sobre él. Pero aquí no había quedado nada de alimento para poner en la trampa. Eso es Vainatzelu et Mitzrayim. Eso de alguna manera vaciaron la trampa, dejaron a Mitzrayim sin nada de riquezas, de manera tal que nadie tenía interés en conquistar ahora a Mitzrayim, porque no había lo que tomar de ella. Y el Shimon Amar, que Metzulá Shem Badagim, el Shimon utilizó otra expresión en el pasuk de Vainatzelu et Mitzrayim y lo comparó como una fosa marina en la cual hay agua, pero no viven los peces por la profundidad y que no hay alimentos en ella. Así también Mitzrayim quedó sin nada de riquezas. Entonces, los Yehudim, cuando salieron de Mitzrayim, cuando salimos de Mitzrayim, nos llevamos todas las riquezas. Gran parte en el momento que salieron, que los Mitzrim les dieron de sus joyas, y el resto en Kriyat Yamsuf, cuando Boreolam hundió a los Mitzrim, como vimos en la clase pasada, todos ellos estaban con el resto de sus joyas, oros, platas, etc., y quedó para los Yehudim. De allá Munach ad Rehabam, estas riquezas quedaron con los Yehudim hasta Rehabam, el hijo de Shlomo Amelech. Es decir, desde que entraron a Eretz Israel con Yoshua bin Nun, esas riquezas quedaron con ellos generación tras generación, hasta la construcción de Bet HaMikdash por Shlomo Amelech y su hijo Rehabam. En la época de su hijo Rehabam, va Shishak Melech Mitzrayim un taló. Vino Shishak, el rey de Mitzrayim, tuvo un enfrentamiento, terminó Shishak, el rey de Mitzrayim, llevándose nuevamente todas las riquezas a Mitzrayim. שנאמר, ויהי בשנה החמישית המלך רחבעם, עלה שישק מלך מצרים על ירושלים. הפסוק dice que al quinto año del reinado de Rehabam, subió Shishak, el rey de Mitzrayim, al Jerusalén, a sitiar la ciudad de Jerusalén, ויקח את אוצרות בית השם ואת אוצרות בית המלך. Se llevó
todos los tesoros que había en el Bet HaMikdash y todas las riquezas que tenían en los palacios reales. Y así volvió a recuperar de alguna manera toda la riqueza que originalmente estaba en Mitzrayim. Bazerach Melech Kush, un talón y Shishak. Luego, en un enfrentamiento entre los imperios de Kush y el imperio de Mitzrayim, el rey de Kush, Zerach, se apoderó de todas esas riquezas. Va Asa, un talú. Luego, Asa, rey de Yehudá, descendiente de David Amelech, tuvo también un enfrentamiento, una batalla muy fuerte e importante contra Shishak, el rey de Kush, ¿sí? Contra Zerach, el rey de Kush, y se apoderó de todos ellos. Asa, un talú, mi Zerach, Melech Kush. Beshigeró, le Adadrimón ben Tabrimón. Pero Asa, el rey de Kush, de Yehudá, ¿sí? De Malché Yehudá, que tomó todas las riquezas del rey de Kush, no se las quedó con él, se las entregó al rey de Aram, al rey de lo que sería, ¿sí?, Siria, llamado Adadrimón ben Tabrimón. ¿Por qué se las entregó a él? Para que lo ayude en su guerra, en su enfrentamiento contra Baasha, el rey de Israel. En aquella época, la tierra de Israel estaba dividida en dos reinados. El reinado del norte, que se llamaba Malchut Israel, el reinado de Israel, donde estaba compuesta por la mayoría de los Shevatim, 10 Shevatim, y el reinado del sur, Malché Yehudá, que estaba compuesta de Yehudá y Shimón, ¿sí?, y parte de Binyamin, etc. El rey Asa tenía que liberar una guerra muy importante contra Baasha, el rey de Israel. Tomó todas estas riquezas y se las entregó a Adadrimón ben Tabrimón para que lo ayude en su enfrentamiento contra Baasha. Y externo a los Yehudim, una guerra entre Moab y Aram. En esa guerra Moab llevó todas las riquezas, ¿sí?, de Adadrimón ben Tabrimón. Va Yehoshafat, un talón y Beneamón. Y posteriormente Yehoshafat, también rey de Yehudá, tuvo enfrentamiento contra Amón y nuevamente los Yehudim se adueñaron de todas esas riquezas. Ve allá Munah ad Ahaz, y quedó en las manos de los Yehudim varias generaciones, varios reinados, hasta el rey Ahaz. Va Sanherib, un talón de Ahaz. Y cuando Sanherib se apoderó de todo el Malchut de Israel y luego quiso apoderarse también del Malchut de Yehudá, se llevó todas las riquezas del rey Sanherib. Va Hizkiah, un talón de Sanherib. Su hijo, el hijo de Ahaz, Hizkiah Amelech, volvió a recuperarlo de las manos de Sanherib. De allá Munah Tzidkiah, y quedó en las manos de Yehudim hasta el último de los reyes que hubo en Israel hasta la destrucción de Bet HaMikdash, el rey Tzidkiah. Va Kasdim, un talón de Tzidkiah. Vinieron los Kasdim y se lo quitaron a Tzidkiah Amelech. Va Parsim, un talón de Kasdim, los persas lo tomaron de la mano de los Kasdim. Va Yevanim, un talón de Parsim, luego los griegos lo tomaron de la mano de los persas. Va Romim, un talón de Yevanim, luego los romanos lo tomaron de la mano de los griegos. Veadain, Munah Berromi. Hasta el mismo día de hoy, dice la Gemara, se encuentran todos esos tesoros en las manos de los romanos, que de acuerdo al Masoret, a la tradición que nosotros tenemos, está haciendo referencia a todos los grandes tesoros que se encuentran hoy en día escondidos en los depósitos del Vaticano. Amar Rabbi Hamá, Bar Rabbi Hanina, nos dice ahora la Gemara, dijo Rabbi Hamá, nombre de Rabbi Hanina, Bar Rabbi Hanina, Shalosh Madmoniot Itmin Yosef en Mitzrayim. 3 grandes tesoros escondió Yosef en la misma tierra de Mitzrayim. Es decir, aparte de todo lo que estudiamos anteriormente, que las grandes riquezas que acumuló Yosef del mundo entero se encontraban ahí y fueron luego traspasándose de lugar en lugar, como vimos anteriormente, quedaron 3 grandes tesoros escondidos en Mitzrayim. Ahad Nitgalá le Korah. Uno de ellos, Boreolam hizo que sea descubierto por Korah. Y este gran personaje que nos habla de él, la Torá,
él tuvo el mérito de encontrar todos esos tesoros, mejor dicho, uno de esos 3 grandes tesoros. Ve'ahad nitgalale Antoninus ben Asfirus. Otro fue descubierto por uno de los reyes romanos, Antoninus, el rey Antoninus ben Asfirus, contemporáneo a Rabbeinu Akadosh. Ve'ahad genuzal tzadikim leatidavo. Y el tercer tesoro está escondido y reservado para los tzadikim al futuro. Ahora, nos dice la Gemara que con respecto a estas riquezas que se llevó Korah, que eran riquezas incalculables, como lo va a nombrar un ratito más la Gemara, el pasuk dijo, Osher Shamur Lib'alav Le Ra'ato. Está escrito, así dijo Shlomo HaMelech, una riqueza que estaba reservada para sus dueños, pero solo para perjudicarlo a él. No siempre la riqueza es algo benéfico para la persona, no solo a nivel material, sino a nivel espiritual. Y nos dice aquí la Gemara que Amar Rabbi Shimon ben Lakish Zo Oshro Shel Korah. Este pasuk que dijo Shlomo HaMelech está haciendo referencia a Korah. La riqueza que Korah se llevó, este tesoro que descubrió, fue para su perjuicio y para terminar arruinándole su vida. ¿Por qué? El pasuk nos enseña la perashá de Korah justamente cuando él tuvo el enfrentamiento con Moshe, expresó sus quejas, su disgusto, que no estaba de acuerdo en que Moshe Rabbeinu sea el dirigente, Aarón su hermano sea el que lleva la Keuná Gedolá, y todas las quejas que nos detalla ahí la Torá. Esto fue motivado por su gran poder adquisitivo y de dinero que él tenía. Él se consideraba poderoso, si bien es verdad que era un gran tzaddik y tenía mucha Torá, pero la posición económica que él tenía y sus grandes tesoros lo hicieron creerse que le corresponde a él un cargo importante, y por eso lo enfrentó a Moshe Rabbeinu. La prueba está, dice la Gemara, que cuando el pasuk nos habla del hundimiento de Korah en la tierra, cuando la tierra lo tragó, la Torá nos dice que fue tragado él y todo el yekum que se encontraba a sus pies. ¿Qué es esta palabra yekum? La traducción literal de la palabra yekum sería todo lo que se mantiene a sus pies. También esto fue tragado por la tierra. Amar Birazar, dijo el Birazar, Ze mamonosh el Adam. El yekum, lo que se mantiene, hace referencia al dinero. El dinero y las riquezas, Shema Amidó al Ragam, que son los que mantienen a la persona parado sobre sus pies y le dan la solidez, la dignidad y la tranquilidad para poder seguir viviendo. El pasuk nos está aclarando, cuando Korah fue tragado por la tierra, Boreolam se preocupó de tragarlo a él con todas las riquezas que él poseía, ya que ellas fueron parte de la falta y el pecado que él cometió. No supo darle el uso correcto a estas riquezas, al revés, ellas lo arrastraron a él a la falta y al pecado, por lo tanto también ellas fueron arrastradas con él a los abismos. Amar Rabbi Levi, y nos dice Rabbi Levi, Masol Shalosh Meot Peredot Levanot, Ayu Maftahot Betin Azam Shel Korah. Dijo Rabbi Levi, la carga correspondiente a 300 mulas blancas. Las mulas blancas tienen más capacidad y resistencia al peso, es decir, que pueden soportar mayor carga. Y si bien el número 300 los jajamim nos enseñan que es un número exagerado, pero era muchísima cantidad de mulas blancas que estaban todas cargadas solamente con llaves de tesoros. Es decir, las mulas estas no estaban llevando las riquezas de Korah, estaban llevando solamente las llaves que nos daban el acceso para abrir los tesoros de Korah. Ahora, uno hubiese pensado que los tesoros de Korah estaban guardados en pequeños cofres. Entonces, una caja, una llave abre una caja, un pequeño cofre, que tiene en una caja, un cofre, poca cantidad, pequeña cantidad. A eso nos dice la Gemara, no señor. Todas estas grandes cantidades de llaves, cada una de ellas, dice la Gemara, Kulhu, de Kulhu Aklide, Bekelife de Ganda. Todas eran llaves de cerrojos
de grandes sacos de cuero llenos de tesoros. Es decir, que las llaves no abrían un pequeño cofre, sino grandes sacos llenos de oro, joyas, alhajas, etc. Y de eso tenía decenas y quizás cientos de mulas cargadas con llaves para abrir esos grandes sacos, lo que nos da una pequeña noción de las enormes cantidades de riquezas y tesoros que tenía Korah, que ellos lamentablemente lo arrastraron para su perdición. Amar Rabbi Shemuel bar Nachmani, Amar Rabbi Yonatan. Digo, Rabbi Shemuel bar Nachmani, no Rabbi Yonatan. Está escrito en el Pasuk, en el Hallel. La Gemara vuelve a retomar el Hallel, que era parte del tema original e inicial. Odejaki Anitani. Voy a agradecerte porque me respondiste. Este Pasuk, Odejaki Anitani, Vatehili Lishua, y fuiste mi salvación. Amar David. Es un pasuk que dijo David Amelech. Para poder entender lo que vamos a decir ahora en la Gemara, es necesario hacer una pequeña aclaración y una reseña histórica mínima para que pueda tener una comprensión. David Amelech, él nació de una manera muy particular. De acuerdo a lo que nos enseñan los Jajamim en el Midrash, David Amelech no tendría que haber nacido de su madre. Es decir, por lo menos en el proyecto de Ishai, el padre de David, él no tenía en cálculos con su esposa original y legítima que nazca David. Él ya tenía varios hijos, estaba anciano y tenía sus dudas si seguir casado o viviendo con su esposa, por si estaba prohibido o permitida, ya que él venía de Ruth, que era de Moab, y Moab no es un pueblo permitido, se había despertado dudas al respecto. Entonces él decidió liberar a una shifha suya, de acuerdo a los mefarshim, condicionadamente, no vamos a entrar en detalles, y pensó tener un hijo de esta shifha, de manera tal que ese hijo que nazca no iba a tener el problema de ser descendiente de Moab, ya que iba a estar, de acuerdo a las alajot, la dinastía referente a la shifha, a la sirvienta, y no referente a él. Sin embargo, cuando él le reveló este plan a su shifha, a su sirvienta, a su esclava, la esclava fue y le comentó a la esposa legítima de Ishai y le dijo cuáles eran los planes de su marido. Ella, en esa noche en la que supuestamente tenía que estar con su patrón o ex patrón, cambió y fue su esposa. Entonces, de esa noche, en esa relación, quedó la esposa de Ishai embarazada y nació David. Pero este aquí, que Ishai, él se mantenía alejado y distanciado de su esposa, ya no tenía más relaciones con ella. Cuando apareció embarazada, entonces surgió el problema. ¿De dónde está embarazada? No estaba divorciada, quedó embarazada de otro hombre. El hijo que está ahí adentro es un mamzer. Eso causó y generó que David desde su nacimiento haya sido marginado y alejado por su padre y por sus hermanos. Hasta se avergonzaban de la existencia de David Amelech, y por eso, a diferencia de todos los hermanos, lo mandaban lejos al campo a pastorear para que no se encuentre con el resto de la familia. Luego, cuando con el paso de la historia él tuvo que enfrentar a Goliat, ya que nadie asumía la responsabilidad y tenía la valentía de enfrentarlo, y lo salvó al pueblo de Israel, empezó un poquito la situación a revertirse. Sin embargo, Doeg Adomí, quien era el jefe del Sanedrín, del tribunal rabínico, empezó también a adjudicar y echar dudas sobre su ascendencia, si es legítima, si se puede casar con una judía o no, hasta que esclarecieron que sí se podía casar, que es kasher, etc. Sin embargo, los hermanos todavía tenían todo esto con mucha duda. Cuando Shemuel Naví, el gran profeta, lo convocó a Ishai con sus hijos para elegir de uno de ellos el rey de Israel, y terminó ungiendo al más pequeño, a David, ahí todos entendieron que realmente él era kasher,
De lo contrario, no podía haber sido selecto por el Naví como el rey de Israel. Sobre esto, nos dice aquí el Pasuk. Obviamente David sufría mucho y estaba afligido por esa marginación que él vivía y le pedía a Boreolam que sea aceptado por sus hermanos y sus padres. A eso nos dice Pasuk. Amar Bishmuel Barahmanim Barbionatán, o deja que Anitali Betehilil y Shoah. Agradezco a ti, Boreolam, que contestaste mis pedidos y fuiste mi salvación. Amar David. Este pasuk fue dicho por David Amélez, quien le pedía a Boreolam, como dijimos, salir de este problema. Even Maasú Abonim, el pasuk que continúa, que dice Even Maasú Abonim, aquella piedra que fue marginada por los constructores y no querían darle uso en una construcción porque no la consideraban una piedra fuerte, sólida y digna de poner en una construcción. Ayetane Rosh Pinah terminó siendo la piedra angular, una piedra que se destaca por sobre las demás. La ponen arriba y en la esquina, que sea bien visible por tener un corte perfecto, lindo, parejo, haciendo referencia a Mar Ishai. Este pasuk fue dicho por Ishai, el padre de David, indicando y refiriéndose a que David, quien había sido marginado, pasó a ser ahora la piedra angular, el rey de Israel, quien está por arriba de todos y es destacado y visto con orgullo por parte de todos. El pasuk siguiente, Meta Shema Itazot, Hiniflat Be'enenu, esto es de Boreolam, es algo que es sorprendente a nuestros ojos. Todo este cambio que tuvo nuestro hermano David, por eso está escrito en plural, Be'enenu, en nuestros ojos, Amru Ehab. Este pasuk fue dicho por los hermanos de David Amélez cuando vieron la salvación que tuvo el pueblo de Israel a través de las manos de su hermano David. Y el pasuk que continúa y dice, este es el día que hizo Boreolam y nos alegramos y regocijamos en él. Amar Shemuel, ese pasuk que había sido pronunciado por Shemuel al Naví, de acuerdo a Rashbam, en el momento que lo ungió. Él profetizó y dijo, este es el día que nos vamos a alegrar porque por él, a través de él va a venir la salvación al pueblo de Israel. Que eso pasó a lo largo de la historia, que David Amélez liberó al pueblo de Israel de todos los acosos y ataques de los Pelishtim. El pasuk siguiente, Ana Hashem Oshianna, Amru Ehab. Hashem Boreolam, salvanos, por favor. Es un pasuk que habían dicho los hermanos cuando se encontraban en el frente de batalla con Goliat, frente a ellos. Ana Hashem Asehana, Amar David. Y el pedido de Boreolam, dame éxito. Es una tefilá que había hecho David Amélez cuando subió y asumió el puesto de rey, que Boreolam le dé éxito en cómo llevar el reinado correctamente. Baruch haba b'shem Hashem, Amar Ishai. Y el pasuk Baruch haba, bienvenido en nombre de Boreolam, fue el pasuk que pronunció Ishai cuando Shemuel al-Naví llegó al hogar de ellos para comer los korbanot y elegir un hijo de él como Melech, como rey de Israel. La bienvenida y el recibimiento que le dijo Ishai fue con estas palabras, Baruch haba b'shem Hashem, Berachnuchem min bet Hashem, y que seas bendecido de la casa de Hashem. Esto, Amar Shemuel, fue una verajá que le dijo Shemuel, Berachnuchem min bet Hashem, que seas bendecido desde la casa de Boreolam. Es la verajá que le dijo Shemuel a Ishai por los hijos que él tenía. El Hashem, Maya Erlanu, Amru Kulan, Boreolam, ilumínanos a nosotros, dijeron todos los hermanos de David Amélez en el momento en que tenían que ir a la guerra contra Goliat. Y su Hagwa Abotim, al Karot Mizbeach, y que festejemos agarrándonos del Mizbeach, Amar Shemuel, le dijo Shemuel, cuando al presentarse en la casa de Ishai, ordenó que se hagan korbanot y la sangre de ellos se salpiquen en el Mizbeach y coman una seudá, un banquete festivo por la circunstancia. Eliatá Beodeca, Boreolam, vos sos mi poder y yo te agradezco. Amar David, fue dicho por David, Elohai Ramimeka, Amru Kulan. Y Hashem te vamos a engrandecer, dijeron todos. Esto, de acuerdo al Measha, está haciendo referencia al Birkat Hamazon, que dijeron posterior de ese gran banquete, que David
quien fue ungido como rey, es el que pronunció el Zimun, el Birkat Hamazon, y todos contestaron a la verajá del Birkat Hamazon que dijo David HaMelech.